23 les escribe, dice la palabra, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en ese siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. O sea que no confiemos tanto en la sabiduría, ni hagamos comparaciones tampoco. Somos de Cristo cuando nosotros pensamos que aquella persona, ¿qué me va a enseñar esta persona? No, yo prefiero irme con aquel, que tiene, ¿verdad? Según lo que andemos buscando. Si buscamos cuánta gente se va porque aquel hace señales y prodigios, otros porque hablan. Entonces nosotros debemos de buscar de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros somos sensibles y dispuestos a recibir lo que Dios me va a dar, nos va a dar de la persona que menos esperamos. Acuérdense que hay un salmo que dice que de los niños y de los que mamá fundaste la fortaleza. De los chiquitos, de los bebés tenemos que aprender, ¿verdad? A mí me pasó una ocasión yendo a un congreso de damas. Era la primera vez que yo iba a los del Castillo del Rey, y fui y hay después sesiones donde cada quien se va a una sección para recibir, ¿verdad? Y yo pues no hallaba ni para dónde. La primera vez que iba yo al de allá de Brisas, y que ahí nos llevan por un pasillo y que pues unos a un lado, otros a otro. Yo me fui al que yo quise, y pues total que ahí dije, pues aquí me dijeron que íbamos a recibir, ni me acuerdo qué tema, y yo entré, y luego que fui ahí a mi sentado hace como unos 10, 12 años, a lo mejor más, y yo cuando vi que entró una muchachita así como de unos 25 años, a lo mejor menos, muy jovencita, delgadita, muy bonita ella. Sí, me voy a enseñar aquí a esta muchachita mía. Verá que voy a recibir yo de. Por eso digo que el Espíritu Santo a veces nos da. Cuando yo salí bien bendecida de ahí, porque nos dio más que todo un testimonio, más que palabras, con hechos, lo que el Señor había hecho en su vida. Y eso yo salí avergonzadísima. Entonces, por eso les digo, nunca menospreciemos ningún ministerio, y mucho menos para hacer divisiones, ¿verdad? No, las comparaciones siempre son malas, ¿verdad? Y a veces de la persona que menos piensan ustedes que desde la que van a recibir, es de la que Dios va a usar para que ustedes sean bendecidos, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está hablando acerca de esto de las divisiones. No estamos divididos. Algunas piensan que nosotros como cristianos tenemos muchas divisiones porque unos son Asambleas de Dios, otros son bautistas. Pero yo siempre digo, no, somos de distinta organización, pero creemos lo mismo, nos amamos, ¿verdad? Predicamos a un mismo Cristo, no estamos divididos, ¿verdad? Y aunque el enemigo siempre quiere mantener eso, pero somos uno en Cristo. Así como esta iglesia, ¿verdad? me escuché muy familiar ese título, ¿verdad? Bueno, otro de los problemas que nosotros encontramos en esta carta, hay muchos problemitas y no los vamos a ver todos, solamente algunos, pero uno de los que nos puede llamar mucho la atención es acerca, que está en el capítulo 5, que va muy relacionado con cómo se movía el ambiente fuera de la iglesia en cuanto a lo sexual, ¿verdad? Que a veces, les digo que a veces puede entrar a la iglesia, y vamos a ver que sí está entrando de alguna manera en la iglesia, y que nosotros en este tiempo moderno debemos de parar las antenitas y aconsejar a nuestros jóvenes, ¿verdad? A nuestros jóvenes que se guarden, que se cuiden, que no cuidándose con métodos anticonceptivos como se anuncia en la televisión, no. La salvación va más allá de cuidarse de no tener una enfermedad o un embarazo no planeado, no, va más allá, es la santidad del cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí dentro de la iglesia había entrado un problema de fornicación
Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Aquí este es un caso tremendo, difícil. Y ahorita debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto, no nada más de que como en este caso que alguno tiene la mujer de su padre, pero hay tantas cosas que se mueven dentro de esas relaciones que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque a veces los miembros van de una iglesia a otra y a veces llegan a nuestra iglesia y ni cuenta nos damos su estado social, de qué manera vive, si están casados, si están juntos, si están divorciados. Entonces todo esto Pablo aconseja, y nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos de conocer todo esto para que nosotros aconsejemos a los jóvenes, que el mover del mundo no es igual dentro de la iglesia. Ahorita fuera de la iglesia hay muchas madres solteras, hay muchos muchachos que practican la fornicación. Entonces cuidado, que aunque ellos se mueven fuera de la iglesia, no deben estar dentro de la iglesia. Pero entonces, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque a veces lo vemos como algo natural, como así está, así se mueve el mundo. Entonces, acuérdense que estamos en el mundo, que no somos del mundo. Entonces, nosotros ahí debe haber consejería. Cuando empiezan a suceder estas cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo le digo porque soy pastor, y en la iglesia suceden casos así. Entonces, no, tampoco los vamos a condenar, ¿verdad? No los vamos a condenar. Ahí falta también comprensión, pero también disciplina. O sea, no apapachar el pecado, sino tiene que haber una disciplina, consejería, restauración, y más que todo es que la iglesia nos unamos a buscar al Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que santifica nuestra vida, es el que santifica. Entonces, Pablo da muchos consejos, ¿verdad? Y aconseja en el verso 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. O sea, la limpieza no es nada más la interna, la del espíritu. La limpieza interna exige también la externa en nuestro cuerpo. A veces somos extremistas, les digo, que a veces nos santificamos tanto por fuera y descuidamos lo de adentro. Hay quienes queremos apariencia nada más, vestirnos como ovejas, y por dentro ¿qué hay? ¿Verdad? El Señor llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados, por fuera muy limpios y por dentro huesos secos, apestan. Entonces la salvación, la nueva vida en Cristo exige santidad interna para que lo externo también se santifique. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. El Pablo exhorta. De hecho, no hay ningún problema que no tenga resolución en la palabra. Lo que Dios pide a través de lo que escribe Pablo es santidad. La santidad viene entre más busquemos al Señor, entre más nos comprometamos con Él, la santidad va a venir a nuestra vida. A mí nada más me queda una duda. En el versículo 2 dice, no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Ahí se refiere literal? O sea... Mira, aquí lo que pasa, como dicen las primeras palabras, y vosotros estáis envanecidos. O sea, en lugar de estar avergonzados por lo que está sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Están como envanecidos, como si nada hubiera pasado, como muy orgullosos. Y Pablo dice, ¿no sería mejor que lo hubieran echado fuera? ¿Por qué? A veces tiene que suceder eso, que a veces tenemos que sacar a tal persona cuando ya se le ha hablado y a veces no entiende. ¿Por qué? Porque a veces una persona puede contaminar a las demás. Es la manzana podrida que puede hacer que las demás sean contagiadas, ¿verdad? Y esto va en todos los aspectos, nada más en cuanto a esto.
Si hay una persona rebelde en la